Hace unos días, en realidad, el 19, si no estoy mal, hace 3 días, el 19 de agosto, cuando la presidenta electa Claudia Sheinbaum presenta a Citlali Hernández como la próxima secretaria de las Mujeres, hacen una explicación sobre el tema de la sobrerepresentación. Y creo que es muy pertinente que la haya hecho justo Citlali, porque Citlali fue la encargada durante la campaña, mientras fue y es todavía secretaria general de Morena, de las coaliciones. Entonces, si hay alguien, vamos a llamarle remotamente responsable de que se ganara el plan C en la Cámara de Diputados, tiene mucho que ver con la chamba de Citlali, porque Citlali fue la que se sentó a diseñar, armar, a juntar las coaliciones, en qué distritos sí iban juntos, en qué distritos no iban juntos, en dónde iban separados, en dónde no. Esa fue una chamba que le toca a Citlali, independientemente de a quién pusieran, ese fue otro boleto. En cuanto a partidos, cómo iban a ir armados, cómo iba a ser este rompecabezas, gran parte de esto le toca a Citlali Hernández. Entonces, quiero rescatar este fragmento de lo que fue la explicación de propia Citlali Hernández en esta conferencia de la doctora Claudia Sheinbaum, donde explican quién realmente está sobre representado. Porque, híjole, Movimiento Ciudadano ganó solo un distrito y se va a llevar muy buenos diputados, sí, se va a llevar una cantidadcita importante. Vamos a escuchar esto. La Constitución dice dos cosas, que no pueden a ningún partido sobre representarse en el 8%, ningún partido, y que ningún partido puede tener por ambas vías 300 diputados. Y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el capítulo 3, que justamente habla de la representación proporcional en el artículo 15, dice, se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas. Para los efectos de la aplicación de la fracción 2 de este artículo, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir la suma de todos los votos depositados en las urnas, es decir, la suma de todos, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. Esa es la votación total emitida que aquí está muy bien expresada. A ver. Este es el resultado de la votación total para diputados nacional, la que viene de los cómputos distritales que está en la página del Instituto Nacional Electoral. Entonces, la votación emitida, que es esta que lee Citlali, resulta de quitarle los votos nulos, los votos de candidatos sin registro, independiente, y quitarle los votos del PRD, que no tuvo registro. Eso es lo que dice la ley. A ver, otra vez, Sidla. Sí, dice, se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas. Esta. Para los efectos de la aplicación de la fracción 2 del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación válida emitida. Aquí está, votación nacional emitida o votación válida emitida. La que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. Sí, entonces, este es un número muy importante. Porque este es la votación a partir de la cual se calculan los plurinominales. Luego, ahora sí, adelante. Dice, en la aplicación de la fracción 3 del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se tenderá como votación nacional emitida, bueno, la que resulte de deducir la votación total emitida, esto que ya explicó la doctora, y luego dice, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda 8 puntos de su porcentaje. Artículo 16. Para la asignación de diputados de representación proporcional, conforme a lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura integrada por los siguientes elementos. A, cociente natural y B, resto mayor. El cociente natural es el resultado de dividir la votación nacional emitida
entre los 200 diputados de representación proporcional. Aquí está. Ese cociente natural es la base para calcular el número de pluris. Ese cociente natural, que es la votación nacional emitida, que resulta de la votación total, quitándole los votos nulos, quitándole votos por diputados independientes, quitándole votos de los partidos que no alcanzaron registro, y se divide entre los 200 diputados que se van a repartir. Recuerden que son 500 diputados, 300 de mayoría, los que ganaron directamente en su distrito, más 200 de representación proporcional. Entonces es la votación nacional, que ya dijimos cómo se obtiene, entre los 200 diputados, y eso se le llama cociente natural. Entonces el cociente natural en el 2024 es 278,527.99. Luego el resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural, es decir, para tener esto. No, regresen. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir. Artículo 17. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente. A. Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural. A ver, espérame ahí. Entonces, Morena tuvo 24,286,317 votos. Se divide entre el cociente natural. Eso queda 87.2 diputados. Es importante el decimal, ahora les explico por qué. El PAN tuvo 10,049,375 votos entre el mismo cociente natural. ¿Cuánto da? 36 diputados, .08. El PRI, 6,623,796 entre el cociente natural. ¿Cuánto da? 23.78. Así, en todos los partidos. Adelante. B. Los que se distribuirán por resto mayor, que ya habíamos dicho Déjale que era aquí. resto mayor, si después de aplicarse el cociente natural quedara en diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules. Si sumamos todos estos, el entero, o sea, quitándole el decimal, nos dan 197 diputados. Quiere decir que faltan 3 para los 200. ¿Cómo se asignan esos 3? Los que se llama el resto mayor, quiere decir el decimal que se acerque más a la unidad. ¿Quiénes son? El PT, el Verde y el PRI. Entonces al PRI le tocan 23 diputados más 1. Al PT le tocan 11 diputados más 1 y al Verde 17 diputados más 1. A los otros dos, como el decimal es menor, ya no les tocaría. Así se asigna el resto mayor. Ahora regrésense. Síguele, Silvia. Sí. 3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo anterior, se le asignarán los curules que les corresponden en cada circunscripción en los siguientes términos. A. Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de los votos del partido político que se halla en ese supuesto entre las diputaciones a asignarse al propio partido, que es lo que ya enseñó la doctora. B. Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución asignado conforme a números enteros, las curules para cada una de ellas, y C. Si aún quedaran diputados por asignar, se utilizará el método del resto mayor, que también ya lo explicó la doctora, previsto en el artículo anterior. Entonces, en realidad esto se divide para las 5 circunscripciones. Nosotros lo hicimos nada más a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le toca al PT 11 diputados más 1. Al Partido Verde 17 diputados más 1, que ya explicamos. A MC 23 diputados. Al PRI
23 diputados más 1, que es el resto mayor por los decimales que ya explicamos, al PAN 36, a Morena 87. Ahora pásenme la otra gráfica de la final. ¿Se alcanza a ver? Más o menos. Ahorita se los pasamos. Bueno, fíjense, para hablar de supuesta sobrerepresentación, el PAN tuvo 32 diputados de mayoría. Le tocan 36 de representación proporcional. ¿Quién está sobrerepresentado? Digo, si usamos la palabra, el PRI ganó 9 distritos. Le tocan 24. Bueno, el PRD, uno nomás, porque no le toca representación proporcional. Morena ganó 161 distritos. Le tocan 87 con la fórmula. En total, 248. La Constitución dice que no puede pasar de 300. ¿Morena se pasa de 300? No. Son 248. Le tocan menos diputados de mayoría relativa, de diputados plurinominales, porque así está hecha la fórmula, que le toquen más a quien menos votos tuvo. Pero en todo caso, ¿quién está sobrerepresentado? Pues los que tuvieron menos votación, que les tocan más plurinominales. Al Partido del Trabajo, 38 ganó, le tocan 12. Al Partido Ecologista, Verde Ecologista, 57 y 18. Y a Movimiento Ciudadano ganó 1 y le tocan 23. Así está hecha la fórmula que dice la ley. Hace mucho tiempo, decían que no se podían pasar de 300 las coaliciones. Pero esa partecita se la quitó el PRI de la ley. Y ahora la ley dice claramente que no pueden pasar de 300, y la Constitución por partido. Pues nadie se pasa de 300. Entonces, a todos aquellos que piden que el Instituto Electoral haga algo distinto a lo que dice la ley, no se puede. Porque la ley, como lo leyó Sidla, es clarísima. Dice exactamente qué fórmula aplicar y cuántos diputados plurinominales les toca a cada partido político. Y en todo caso están sobrerepresentados los de minorías. ¿Por qué? Pues porque tienen más diputados que los que ganaron. Pero así está hecha la ley. Así está construida la Constitución. Hay una representación proporcional que favorece a las minorías. Pero no puede, aunque haya desplegados de quien quiera ver desplegados, el Instituto Electoral y el Tribunal no tienen más que cumplir la ley como viene, tal cual. Cualquiera puede hacer este cálculo, pero lo pusimos aquí para que se vea que no hay dobleces. Es sencillamente lo que dice la Constitución y lo que dice la ley electoral, que le corresponde a cada quien. Ya lo que no hicimos aquí fue cuántos tocarían por circunscripción, que también está perfectamente claro en la ley. Entonces, esto es lo que les queríamos preguntar. Pues ahí está. Esa es la explicación matemática, científica, es más o menos lo que yo les expliqué hace unos días de cómo está la ley, cuál es la Constitución, eso es un simple tema de fórmulas, respetando la ley se hizo. Insisto, ¿es justo? No. ¿Es legal? Sí. Sí, es legal, súper legal. ¿No nos gusta? Depende de quién gane, ¿no? Eso es justamente el tema. Vuelvo al análisis profundo. Ustedes háganse exactamente esta pregunta. ¿Ustedes creen,
siendo bien honestos, que esta regla que ha beneficiado, que fue manipulada, modificada y creada a los intereses del PAN y del PRI, solamente del PAN y del PRI, ¿de verdad creen que si ellos hubieran obtenido los resultados que hoy le quieren arrebatar a Morena, creen que se la estarían peleando? Miren, nada más escuchen a Marco Cortés. Yo de verdad quisiera, es más, los reto. Me encantaría, y es algo que no vamos a saber porque no ganaron, evidentemente, pero quiero que escuchen a Marco Cortés en la plenaria del PAN, que por cierto, Santo Marco Cortés por un rato va a tener 2 sueldos, porque él no va a renunciar a la presidencia del Partido de Acción Nacional cuando ya asuma como senador, porque dentro de las pluris, él también entra en el Senado, al menos son en las del Senado. Entonces, él entra como pluri en el Senado de la República, ahí va a andar, y la modificación o la elección interna del Partido de Acción Nacional será meses después de que él asuma la senaduría. Entonces, por un par de meses, Marco Cortés va a andar cobrando doble. ¿Ven? No, o sea, si fuera, ¿cómo le hicieron con Citlali? Que aparte era falso, por cierto, porque decían que Citlali ganaba como secretaria general de Morena y al mismo tiempo como senadora. Y lo cierto es que cuando ella no asistía como senadora, no estaba cobrando doble. Si ella no iba, no cobraba. Y eso lo había dejado muy, muy claro. Entonces ella también se echa para atrás con un sueldo, lo explicó muchísimas veces, pero retomo justo el ejemplo de Citlali. Citlali, secretaria general del INE y además senadora al mismo tiempo. Eso no se lo perdonaron. Lili Telles no se lo perdonaba. Había cuentas en redes sociales diciendo que Citlali cobraba doble. Y miren, yo no defiendo absolutamente a nadie, pero Citlali aclaró que no cobraba doble porque ella había desistido en uno de estos salarios, pero ahí sí se quejaron. Marco Cortés lo va a hacer y no veo que se quejen. Es exactamente el mismo ejemplo con la sobrerepresentación que intentan alegar los de el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y demás, que en realidad es la aplicación de la ley, la famosa mayoría que se le daría a Morena para aprobar las reformas constitucionales, que es lo que no quieren. Entonces, es muy interesante escuchar a Marco Cortés con este enérgico discurso diciendo que no van a permitir que eso ocurra cuando en su momento ellos no solo lo permitieron, lo fomentaron y aprovecharon enormemente las mieles de ese poder. En México nunca había pasado que un partido que sacó menos de la mitad de los votos que nosotros, el Verde, resultara que tenga más diputados federales. O sea, la gente a nosotros nos hizo la segunda fuerza política del país. Y con la sobrerepresentación quieren hacer segunda fuerza política al Verde, con la menos de la mitad de votos que nosotros. Eso es inaudito, eso nunca se había presentado. Lo vamos a pelear con todo. Este viernes en el INE y la siguiente semana en el tribunal. Lo van a pelear con todo. ¿Cómo están las propuestas? Esto es lo que hay que tener sobre la mesa. Las propuestas dicen lo siguiente. PAN, que es la propuesta aprobada por la comisión por una votación unánime, al PAN entre mayoría relativa y representación proporcional le darían 72 curules, al PRI entre mayoría relativa, o sea, los votados directamente y los pluris les darían 35, al PRD solamente el de mayoría relativa. De hecho, el PRD ya está en este proceso de extinción, ya está por entregar absolutamente todos sus bienes y no bienes. Quiero ver cómo le van a hacer con eso, seguramente va a ser nota. En el caso del PT, la propuesta aprobada por la comisión es que entre los dos principios tenga 51 legisladores, el Partido Verde 77, que esto es justamente lo que le molesta al Partido de Acción Nacional. La lógica del PAN, y échense esta, es que al Partido Verde, que el Partido Verde no habría ganado más legisladores que ellos, entonces les están dando más. O sea, el PAN se está peleando con el Partido Verde, particularmente con el Partido Verde. Quiero que vean esto. Según lo aprobado por la propia Comisión de Prerrogativas, el Partido Verde habría ganado 57 curules. ¿Cómo es que el Partido Verde gana 57 curules? A través de la coalición, igual que el PT. O sea, tanto el PT como el Partido Verde ganan esos curules de mayoría relativa a través de la coalición.
Es lo que se les permite, por coalición, tal cual. Entonces, si por coalición, haciendo las fórmulas, son los que les corresponden, pues ahí están los votos. El Partido Acción Nacional ganó 32 distritos. Ganó 32 distritos. ¿Cómo quieren regatear eso? Ahora, sí, el Partido Acción Nacional es la segunda fuerza política y es la oposición, porque el PRI ya no llega a oposición y el PRD no existe y Movimiento Ciudadano tampoco lo es. O sea, si estamos viendo estas gráficas, estamos viendo los números, independientemente de cómo distribuyan los curules y cómo termine la reconfiguración de esto, que ya lo sabremos este viernes, en los hechos, el único partido de oposición que existe es el PAN. Disminuido, pero es el PAN. El PRI solo ganó 9 de mayoría relativa y además en coalición. El PRD ya perdió el registro y solo ganó un diputado. Movimiento Ciudadano solo ganó un diputado y no iba coaligado. Solamente ganó un distrito, pues. Solamente lo ganan. Si vemos estas gráficas, por supuesto que el PAN va a pelear con uñas y dientes su lugar, porque es el único. ¿Cuál es el problema? Que fueron en coalición y fue una coalición inaceptable. De verdad es que la coalición del PAN PRI PRD fue una coalición de los tres chiflados. Hicieron un pésimo trabajo los tres. México necesita una oposición, claro que la necesita. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos avances para absolutamente todos, habría un equilibrio, porque tendrías a un grupo parlamentario buscando, negociando que sus causas también sean representadas. ¿Qué es lo que hicieron? No, es más, yo creo que, no, es más, no lo creo, estoy segura, el PAN no sabe cuál es su causa. Están sus estatutos, ahí los tienen muy claros, pero el PAN y el PRI no tienen idea de cuál es su causa. El PRD ya no tenía causas. Y si no tienen causas y si no hay ideología, entonces no defienden absolutamente nada. Y entonces tienes a un montón de gente que no se siente representada por Morena y están en todo su derecho, intentando buscar a ver qué los representa. El problema es que al final, y no quiero generalizar, quizás va a ser muy duro, pero también es muy cierto, cada quien tiene el gobierno que se merece. Eso también aplica para los partidos políticos. Cada quien tiene el partido que se merece. ¿Por qué? Vean a los de Morena, a los simpatizantes de Morena y a los electores de Morena, quejándose cuando algo no les gusta, quejándose con la pluri de Sergio Mayer, quejándose con el que tengamos legisladores que se quieran aprobar bonos, están ahí quejándose, están alzando la voz, están diciendo que sí, que no, están exigiendo, ahí están presentes. Cuéntenme, los simpatizantes del Partido Acción Nacional, ¿cada cuándo se hacen visibles? ¿Cada cuándo se hacen visibles los simpatizantes del PAN? Ni siquiera ha podido abrir el padrón el PAN para afiliar más gente. Los simpatizantes del PAN solo se hacen visibles cuando algo que hizo Morena no les gusta. Y ese es un gran logro de esta administración. Creo que si se sientan ya lejos de el debate de los legisladores y demás, si se sientan y hacen un ejercicio de, ya saben, este momento de reflexión, la oposición sí debería de ponerse a pensar qué van a hacer. Y hablo del PAN y del PRI. El PRI ya sabemos qué va a pasar, está en vías de su destrucción. Gracias, Alito, no pares tú, sigue, no pares, sigue. Okay. Pero el Partido Acción Nacional, que es el partido de oposición, Movimiento Ciudadano, entre sus canciones y Fosfo, intenta estar en medio, es ser como que a veces sí, a veces no, o sea, está como en, Movimiento Ciudadano está intentando encontrarse, ¿no? Entre lo que le gusta y no le gusta, está encontrando ser la tercera vía, a veces le funciona, a veces no. Pero en el caso del PAN, que sí es la oposición, ¿cada cuándo van y se sientan y ven sus causas? En esta elección se transaron las causas de la izquierda y son un partido de derecha. Eran contados los panistas que decían, en esto podemos estar de acuerdo porque se necesita, pero en esto no, y hay que impulsar esto. Y eran contados, no eran mayoría dentro de su propio grupo parlamentario, no hacían eco más allá de los medios que les abrían las puertas y simplemente no prosperaban. Si el Partido Acción Nacional se tiene que colgar de las causas del partido al que está oponiéndose, evidentemente va a perder. Y eso es lo que pasó. Eso es exactamente lo que pasó. No hay más.
el logro más grande que les va a dejar Andrés Manuel es que de alguna manera les puso en bandeja de plata, si lo quieren ver así, a sus simpatizantes. Y ni así han logrado retenerlos. Imagínense lo terrible que es esto. Porque, insisto, hay gente que no está de acuerdo con Andrés Manuel, que no está de acuerdo con la política de la 4T, que no está de acuerdo con Morena. Hay gente y están, insisto, en todo su derecho. Ojalá lo hagan más con argumentos y menos con desinformación. Ojalá. Pero en lo que llegamos a ese punto, están en todo su derecho en no estar de acuerdo. Se supone que para eso tienen una opción de oposición a oposición, que, insisto, es el PAN. Salieron a manifestarse, que si la marea rosa, les llenaron el Zócalo un par de veces, ahí estaban. ¿Qué hizo el PAN para retenerlos? Nada, cero, no hizo nada, nada. Al contrario, los ninguneó y los olvidó. Tan es así que hasta Xóchitl Gálvez, la que fue la candidata del PRI-PAN-PRD, pero que hizo toda su vida política con el PAN, salió ya a decir que ella en su futuro político no va a trabajar con el PAN, que ella se va a ir a trabajar a su empresa o a sus empresas, a seguir haciendo lana, todo su derecho, y se va a ir a recorrer México con la sociedad civil. Si no pudieron retener a una candidata, si no pudieron retener a la sociedad civil, abrir las puertas y decirles, aquí están, no hay trabajo partidista en el PAN. Cualquier otro partido político con estrategia, con cerebro, con 3 centímetros de materia gris, hubiera aprovechado esa resistencia natural de algunas personas a las políticas de izquierda y las hubiera hecho suyas. El PAN pudo haber abierto su padrón, los pudo haber afiliado, se pudo haber sentado con ellos, les pudo haber dicho qué hacemos, cómo lo hacemos, pudo haberlo hecho y no lo hizo. Entonces, si vemos estas gráficas, independientemente de cómo quede la configuración de la Cámara de Diputados, vean ustedes en dónde está parada la oposición. O sea, 32 curules de mayoría relativa para el PAN. Para el PAN. Vean lo que era el Partido Acción Nacional en sus años de gloria. El Partido Acción Nacional, la menor cantidad de diputados que llegó a tener fue 114. 114. Y fue en el 2012. No es cierto, en 2015, 109. Fue lo menos que tuvo el PAN en el 2015. 109 curules. En el 2003, 151 y 2009, 147 en sus años de gloria. Y esta es otra joya. Ni siquiera cuando ellos fueron gobierno, su bancada fue mayoría. El PRI, de verdad, religión alito, adelante, de verdad, no me opongo. Pero el PRI hoy solamente ganó 9 curules. Cuando teníamos un PRI que venía con 224 curules, 241, 212 y lo menos 197, es lo menos 197. El PRD, miren, que es de los que menos tenía, el PRD en 2003 97, en el 2009 72, en el 2012 104, 2015 54, hoy 1 y perdieron el registro. 1 y perdieron el registro. Movimiento Ciudadano, su momento de gloria en el 2012. ¿Con cuántos? 16. ¿Hoy cuántos tiene? 1. Obviamente, cuando ves a los demás partidos, dices, bueno, les fue de maravilla. El PT y al Partido Verde, a ver, no vamos a negar la realidad. El PT y el Partido Verde hoy están rifados, rifadísimos. O sea, el PT lo más que ha llegado a tener entre 2003 y 2015 han sido 15 legisladores, el PT. Hoy, el PT se estaría rifando con al menos 38 si se acepta la propuesta de Claudia Zavala y si no 51,
el mejor momento para ser del PT. Y eso sin hacer mucho, porque el PT, y también hay que ser honestos, el PT, cuéntenme ustedes qué tanto trabajo hizo. Vaya, su líder, Ricardo Anaya, no es Ricardo Anaya, disculpen ustedes, el profe Anaya, ya se me fueron las cabras al monte, el profe Anaya. El profe Anaya solamente sobrevive. Literal, el profe Anaya sobrevive. Él sobrevive como senador pluri. Y su esposa también como pluri. Los dos por el PT. El profe Anaya y su esposa, ellos en PT, vamos a navegar, ellos están simplemente flotando. El PT flota. El único líder destacable del PT es Noroña y va a entrar al Senado por Morena. Imagínense nada más a lo que llegamos. Pero el PT flota. Entonces, por supuesto que nos podemos enojar todo lo que usted quiera, guste y mande, ¿cómo de que no? El PT no hizo mucho, si no es que nada, en esta campaña. Y mire cómo le fue, joyaza. El Partido Verde, sí, hizo un poquito más. ¿Fue lo mejor? Por supuesto que no. El Partido Verde tiene las peores listas de pluris, y no digo que todos, pero si no se pasen de lanza. Y el Partido Verde estaría en su momento de gloria. En realidad, a mí me preocupan. No me encanta la cantidad de diputados que tiene el Verde. No me encanta. Me preocupa. Porque el Partido Verde, que siempre ha sido dirigido por Jorge Emilio González, tiene una agenda propia. Y es una agenda pública. Y es una agenda con la que el PRI y el PAN simpatizan, además. Entonces, hoy al Partido Verde, muy bajita la mano, le darían 65 curules. Y si le va bien, 77. Más que en los últimos años, el Partido Verde lo más que había llegado a tener, incluso siendo aliado del PRI, fue en 2015 y fueron 48. ¿Qué hay de 48 curules a 65 a 77? Vaya, por supuesto que se enojarían. Pero aún así, el Partido Verde hizo más chamba que el PAN. Eso sí cala. Pero ¿vas a culpar solamente a la coalición o al convenio de coalición? No. El Partido Acción Nacional tuvo alternativa. No la aprovechó, no la quiso. Del PRI, del PRD, no les digo que tuvieran alternativa porque pues al final, ¿no? El simple hecho de haberse aliado, no desde ahorita, desde el 2012, ya era un error entre el PAN, PRI, PRD. Y hay que también ser honestos, y es algo que debería de ser muy honesto el PAN, PRI y el PRD. Su destrucción no empezó en el 2018 y tampoco empezó en 2021, ni mucho menos 2024. Su destrucción en PRI es en el 2012, cuando se convierten en esta famosa coalición llamada Pacto por México. Ahí empezó su destrucción. Ahí lo que quedó, ahí lo que era el PRD se desmanteló, se convirtió en Morena, gran parte del PRD se va a Morena, nunca hicieron una reconfiguración los chuchos, al final solo Chucho Ortega lo acepta. El Partido de Acción Nacional jamás tendría que haberse aliado con el PRI, no les interesó. El Partido de Revolución Institucional se sentó en su gloria, tampoco tendrían que haberlo hecho. Y miren, aquí estamos. Entonces, tienen que empezarse a ser responsables de sus errores, sean honestos, háganse responsables de sus errores, porque si siguen como van, así muevan la configuración, así peleen, así suban, así bajan, eventualmente irán perdiendo cada vez más y más y más y más y más espacios. Lo seguirán perdiendo y yo no les veo mayor futuro. Es más, insisto con el Partido de Acción Nacional, si no están viendo lo que en este momento significan estos resultados, pues entonces yo no hay consejos que darle, no hay más que decir. Estamos única y exclusivamente hablando de una lamentable reconfiguración para la oposición que no existe en México y que la única oposición que tendría Morena es el Partido Verde. Échense ese trompo al taco, solamente el Partido Verde. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que estará pasando en estos próximos días. Bueno, sobre todo mañana es día importante, mañana es día definitivo, así que mañana vamos a estar muy pendientes, saquen las palomitas, saquen lo que tengan que sacar, porque mañana vamos a estar bien, pero bien pendientes del tengan que decir los consejeros del INE, entendiendo que pues van a votar cuál de estos proyectos se queda, si le mueven, si no le mueven. Al final es ya en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que o se aprueba el proyecto como salió de la comisión, que es justamente el que ustedes están viendo, el que está en rosa, que le daría la mayoría calificada a Morena, o es limitar a Morena, le quitarían pluris al PT, como se están dando cuenta, le quitarían las plurinominales
prácticamente al Partido del Trabajo, le quitarían plurinominales a Morena y le quitarían plurinominales al Partido Verde. Este proyecto lo presenta la consejera Zavala. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa este viernes con la configuración del Congreso, pero pues sí, un gustado mensaje. No se hagan como que esto nunca pasó, que esta fue la sobrerepresentación que gozaron, que disfrutaron y que les encantó aprovechar. Y pues hoy simplemente se están quejando porque literal, por ahí hay un libro, no recuerdo bien el nombre, pero me acuerdo mucho de esta frase, que no la voy a decir tal cual porque me parece machista, pero no lloren, no lloren por lo que no pudieron defender en las urnas, que electoralmente se traduce a no quieran ganar en la mesa lo que no pudieron ganar en las urnas. Ese es el mensaje. No quieran ganar en la mesa lo que el pueblo no les dio. Sencillo. Hoy la gente sabía lo que votaba. Fue y votó. A la gente no le dijeron de la sobrerepresentación del 2003, del 2009, el 2012 y 2015. No se las dijeron. No la conocían. La gente no lo sabía. Hoy la gente sabe lo que le dio a Morena y Morena sabía lo que le pidió a la gente. Morena le pidió a la gente esa votación. Morena diseñó una coalición legislativa que le permitiera tener una mayoría calificada para olvidar los berrinches de la oposición. Que si no hubieran existido esos berrinches en el 2022, hoy no estaríamos hablando de ese tema. Porque el 2022 el presidente propuso eliminar plurinominales y que solamente entraran la cantidad de diputados que fueron votados. Es decir, si un partido obtenía el 54% de los votos, iba a obtener el 54% de la Cámara. Punto. No iba a haber mayor. Eso es lo que se propuso en 2022. No quisieron, lo echaron para atrás, estaban en moratoria constitucional, estaban en berrinche, ni modo. Estamos en 2024. Morena en ese momento se sentó y diseñó una coalición legislativa con el Partido Verde y con el PT que les permitiera esta mayoría calificada para evitar esos berrinches legislativos y aprobar reformas y avanzar. La gente les dio ese voto para que no hubiera pretextos para avanzar. La gente dijo, va la mayoría calificada porque yo quiero que el país avance. Yo ya no quiero pretextos, yo no quiero obstáculos, yo no quiero. Va. Eso es lo que la gente votó. Esas son las reglas del juego que ustedes pusieron en el 96, que ustedes modificaron en los 2000. Esas son las reglas de las que el PAN y el PRI se beneficiaron históricamente. Hoy están llorando por lo que no pudieron ganar. Están rogando por migajas plurinominales que no les corresponden. Ustedes sí están robándose plurinominales que no les tocan. Se están sobrerepresentando en la cantidad de votos que les dio el pueblo. Si la gente no los votó, no se los regateen, no se los roben. Siéntense y diseñen una estrategia para ganar votos en la siguiente elección, porque México necesita una oposición. Lo que hoy tenemos no es oposición. Es un grupo de 3 chiflados del cual uno ya perdió el registro, el otro está por extinguirse y el último se aferra a un partido que sería la oposición, pero que no tiene simpatizantes firmes. Sigan como van. De este lado se exigen avances. Del otro lado ya solamente se exige que dejen de existir. Por favor, usted decida. Pero insisto, no quieran robarse en la mesa lo que la gente no les dio en las urnas. Cala, pero así pasa.